¿Qué tal, amigos de Filosofía y Humor? ¿Cómo han estado? Hoy día vengo con un podcast que intentaré que sea lo más corto posible, con la idea de que en esta cuarentena, ya lo hemos prometido muchas veces, pero no lo logramos, grabar unos podcasts relativamente más rápido y que salgan mucho más seguido. Entonces, como siempre, como esto es rápido, decirle que le den like a nuestras publicaciones en redes sociales, perdón el imperativo, pero eso nos ayuda mucho a crecer y obviamente seguirnos en todas las redes sociales. Y aquí viene este podcast que intento que sea lo más pequeñito. Estaba leyendo por internet y en el New York Times hay un pequeño ensayo que se llama Why Do Anything? A Meditation on Procrastination, que en español sería ¿por qué cualquier cosa? ¿Por qué hace cualquier cosa? Una meditación en la procrastinación. Y es muy interesante, yo simplemente quiero resumírselo porque acá hay una reflexión filosófica muy interesante que es cómo podemos superar la procrastinación, que es eso de dejar todo hasta el último momento, que de querer hacer algo pero no hacer algo, de empezar a escribir tu ensayo pero te pones a ver una serie y otra cosa, o que lo que me pasa increíblemente a mí, que de repente quiero escribir algo pero tengo que arreglar mi colección de libros, no sé por qué, porque estaba perfecta antes. Entonces, todo ese efecto de dejar lo importante para el último momento con pequeñas acciones o detalles que son en verdad superfluos, es lo que nosotros podríamos llamar procrastinación. Y este ensayo trata de cómo el pesimismo, podríamos decir el pesimismo filosófico, que es el enfoque que quiero darle a esta columna, puede ayudarnos en eso, y les voy a contar más o menos cuál es la tesis de lo que está acá. El pesimismo dentro de la historia de la filosofía no es nuevo, ya muchas culturas, por ejemplo, así como nosotros lloramos a los deudos cuando se mueren, y muchas culturas que festejan porque se ha liberado de esta vida, y muchas veces incluso se recibe con mucha tristeza los nacimientos, ven que son como cosas culturales. Y ya, por ejemplo, en religiones como el budismo, si bien se cree la reencarnación es siempre una perspectiva negativa, porque lo que hay que hacer dentro de la idea del budismo es escapar a esta prisión de las reencarnaciones. Es un poco la iluminación, escapar a la rueda del Dharma, me parece, a escapar a todo el círculo del karma de nacer una y otra vez, etc. Entonces, contarles que el pesimismo es una idea filosófica que también, por ejemplo, están los gnósticos y en otros pensadores en mayor o menor medida. Entonces, de corte religioso estoy hablando de acá, y nosotros en la filosofía generalmente la asignamos o la relacionamos con personajes como Schopenhauer o Cioran o incluso Nietzsche. Y es una perspectiva relativamente negativa frente a la vida, como le dije, ya estaba en otros personajes. En caso de los gnósticos creen que el mundo terrenal en el que nosotros vivimos, un poco siguiendo estas ideas platónicas, es una copia creada de un mundo más elevado, y que el dios terrenal, el demiurgo en este lenguaje platónico, crea la materia como algo negativo. Por eso que en estas religiones gnósticas antiguas se asociaba mucho lo material con el pecado, con el comer, con la sensualidad, etc. O sea, todo el concepto de la vida terrenal estaba muy asociado con el pecado, con lo pecaminoso. No sé si la idea de pecado estaba incrustada en su pensamiento religioso dogmático, pero sí con los vicios, por lo menos. Pero ¿a qué voy con esto? La tesis del ensayo dice que muchas veces nosotros procrastinamos porque somos muy asiduos al perfeccionismo, es decir, queremos hacer algo pero nos cuesta porque la mera idea de qué tan difícil es o qué tan grande queremos un producto entendido un video, un ensayo, una disertación, cualquier cosa que nosotros queramos hacer en la vida, un podcast incluso, tiene el problema de que nosotros nos lo imaginamos de un modo perfecto, y a medida que vamos pensando cómo se hace nos damos cuenta de lo difícil que es llegar a esa perfección. Esa es la tesis más o menos que sostiene, que asocia la procrastinación al perfeccionismo, es decir, las personas perfeccionistas suelen ser las más procrastinadoras porque tienen mucha conciencia de lo difícil que es conseguir los estándares que ellos mismos se ponen a sí mismos, y por eso psicológicamente se van haciendo trampas como para que eventualmente tengan que hacerlo rápida, o para no culparse de por qué ese algo que crean, esa producción, no tenga el nivel que ellos en el fondo deseaban. Esa es un poco la tesis del ensayo. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que el pesimismo podría ser una cura para la procrastinación? El ensayo nos dice muy interesantemente que si nosotros pensamos como los gnósticos o como cualquiera de esas escuelas
también con un fundamento filosófico detrás, que es el pesimismo, que el mundo es imperfecto, que el mundo es una creación abajada, que no existe algo bello en sí, ahí como dialogando un poco con Platón, que no existe la belleza en sí en este mundo, sino que todo lo que tenemos son sombras de la belleza, algo que no se podría comparar a lo bello en sí, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros nos ponemos esa idea, podemos solucionar la procrastinación porque nos vamos a dar cuenta que no existe nada que nosotros hagamos que llegue a ser perfecto. La idea que nos promueve el ensayo es: no le tengan miedo a hacer las cosas, hágalo rápido y no le tengan miedo a fallar. ¿Por qué? Porque van a fallar de todos modos, porque todo lo que existe en este mundo es un fallo. Es decir, no existe nada que pueda cumplir nuestras expectativas finales. ¿Queremos hacer una foto bella? Bueno, les cuento que no hay fotos bellas en sí, porque la belleza está más allá de este mundo. Todo lo que existe en este mundo es feo, entonces da lo mismo la foto que se quiera tomar, va a salir fea igual por definición, porque este mundo ha bajado. Entonces, lo que nos dice un poco este ensayo es que vaya y tome las fotos y hágalo rápido. Y así va a romper con la procrastinación. Intenta hacerlo obviamente lo mejor posible. Esto no se trata realmente de hacer todo mal, sino que simplemente rompan con la inmovilidad del momento. Sáquense el prejuicio de que no va a cumplir sus estándares mentales su creación, porque nada va a cumplir los estándares mentales en ese aspecto, y esté abierto a fracasar. Y yo creo que esa es la idea más interesante de este ensayo del New York Times, que es: ábrete a fracasar, porque cuando tú te abres a fracasar eres mucho más pragmático, mucho más rápido y ejecutas mucho mejor. Cuando entendemos que todo es un fracaso, ya no le tenemos miedo a intentarlo. Eso por ahora en este podcast muy cortito. Es una tesis, es una idea para que ustedes mismos reflexionen en su casa y ver si la filosofía pesimista, no solo de Schopenhauer, sino de muchos filósofos y religiones anteriores, puede servir de cierto modo como una perspectiva que nos ayude a superar la procrastinación, al decir que todo en este mundo es un fracaso, todo este mundo está mal, todo este mundo está errado. Entonces no tengamos miedo a crear cosas, a trabajar rápidamente, porque de todo modo nuestro trabajo está condenado al fracaso por la naturaleza misma de la realidad. De hecho, este mismo podcast que ustedes están escuchando es fruto de esta idea. Estoy poniéndola a ver si sirve en la práctica, porque a mí me gusta mucho trabajar los podcasts, me gusta pensarlo, tiro ideas, escribo una y otra vez, intento ver cómo va a ir, y al final me demoro tanto tiempo pensando cómo hacer el podcast que me canso, me aburro y no me dan ganas después de hacerlo. Por eso ustedes verán que siempre prometemos podcasts y nunca llegan. ¿Por qué? Porque soy demasiado perfeccionista con estos temas. Entonces quiero en este podcast simplemente contarles: miren, esto es lo que tiene un poco el pesimismo. El podcast probablemente va a ser fome, quizá no mucha gente le guste, quizá sea de los peores podcasts, me lo comentan. Y si les gusta, genial, porque también podemos hacer más podcasts así. Pero mi punto es esto: si no hubiera sido por el pesimismo y saber que todos los podcasts son malos y que nunca voy a hacer el podcast del número 1 del mundo, entonces miren, lo grabo igual, de todos modos, y lo están escuchando ahora. Me sacó de la inercia. Díganme qué les parece. Cuéntenlo por ahí, nos dejan un comentario, nos pueden enviar un mensaje, y espero estar sacando más podcasts muy cortitos de este estilo.